María Lucía Iriart Rodríguez, una mujer cuya figura fue tan controversial como la de su marido. Sin la Lucía, Pinochet no habría sido nadie. Donde yo voy, en cualquier lugar de Chile, siempre se me acerca gente muy agradecida de la señora Lucía. Luces y sombras de alguien que en vida generó sentimientos encontrados en la sociedad chilena, lo mismo que ahora ocurre con su muerte. Creo que cuando la mujer chilena es buena, es buenísima, pero la mujer que tiene distorsionados sus valores es peligrosísima porque es profundamente mala. Fue amada por unos y odiada por otros, fue respetada o temida, admirada y también sujeta al peor de los desprecios. Es que no hay término medio con la señora Lucía, quien por el rol que jugó ya quedó inscrita en la historia de Chile. Hay muchas sugerencias en las biografías de que ella es quien empujaba a Pinochet a tomar roles protagónicos y a tomar decisiones. Pero ella, a diferencia del que fue su marido, figurará en los textos con su nombre de casada, Lucía Iriart de Pinochet. Unos la recordarán como la esposa del dictador, otros como la mujer tras el hombre que cambió Chile. Fue una buena madre, fue una buena mujer, una muy buena esposa, que estuvo en las buenas y en las malas con el general Pinochet. Ahora quiero referirme en forma especial a la mujer chilena. Fue un momento cúlmine en su vida como primera dama, un momento cúlmine también para el régimen que institucionalizaba su proyecto político tras aprobar en 1980 la Constitución de Pinochet. Como él era muy débil y ella era muy ambiciosa, lo logró manipular y manejar. Es que es imposible entender a Lucía sin Pinochet y a Pinochet sin Lucía. Ambos se complementan, retroalimentan una época, una cultura, representan una forma de ser pareja y de relacionarse con un poder que muy pocos en Chile han ejercido de esa forma. Son señoras que encarnan el valor patriarcal de la señora, ¿no? Y que son como estos monstruos poderosos, pero poderosos a partir de que están dentro, de que aceptan la dominación, a que no sacan los pies del plato. Y a cambio de ser correctas, ahí conquistan su propio poder. Cuando Lucía se casa con Pinochet, el desencanto viene rápidamente. Ella era parte de la élite. Su padre, abogado y militante radical, fue director de Endesa, ministro del Interior y senador de la República. Ella se casa con un militar que en ese tiempo eran muy mal vistos los militares y por supuesto medio pobretón, y toda su ambición y su aspiración, digamos, todos los años que estuvo al lado de Pinochet antes de llegar al poder, fue su obsesión por empujarlo hacia arriba. Trata de convertirlo en el hombre que sus padres sí hubieran querido para ella. Cuando recién se casaron, trató de que se saliera del ejército, porque ella se dio cuenta que esto no era un mundo de fantasía, que no alcanzaba la plata, que no podía ser la vida de antes. Patricia Lutz es hija del general Augusto Lutz y creció en el mundo militar. Fue vecina de los Pinochet en Antofagasta. La Lucía era una mujer muy amarga y era muy déspota con su marido. Le decía cosas muy crueles, era muy pesada con él y él era muy sumiso con ella. Antes del golpe del 73, los oficiales de las Fuerzas Armadas no gozaban de los privilegios que les dio la dictadura. Entre 1943, año de su matrimonio, y 1956, Pinochet estuvo destinado en 5 reparticiones. Pinochet fue la última antigüedad de su generación, por lo tanto le mandaban a los peores lugares y ella lo pasó muy mal. Sufrió una depresión posparto muy temprana, la maternidad no le vino bien, el matrimonio no era ciertamente ese mundo con el que ella soñaba de chiquilla. Habría sido gracias a los contactos de su suegro que el militar escaló posiciones dentro del ejército. Contactos que le sirvieron dentro del ejército para poder ascender sin tener los atributos. Además del apoyo familiar, Lucía Iriart aportaba habilidades sociales que él no poseía. Ella se manejaba en ese mundo y él nada, en el mundo social, en el mundo de las apariencias. Él era burdo en ese.
era muy simplón. En 1956 las cosas mejoran y la familia viaja a Ecuador, donde Pinochet permanecerá 3 años. Es parte del equipo que tiene por tarea organizar la Academia Militar Ecuatoriana. Él estuvo muy enamorado en Ecuador y yo creo que lo pensó. O sea, él se dio cuenta que aunque estaba enamorado de otra mujer, su carrera no era nadie sin ella. Este amor clandestino habría puesto en peligro el matrimonio y Lucía, desengañada, regresó con sus hijos a Chile. De hecho, vino a hablar con el comandante en jefe en Chile, vino a acusarlo a Chile. Entonces, ahí lo pusieron un poco entre la espada y la pared y se decidió por volver con ella. En cuanto a su marido, el general Pinochet, ella siempre lo sabía todo. Y en el cumpleaños de ella, que yo estuve presente, cuando cumplió 90 años, alguien en la mesa dijo o habló de este asunto y como que todos como que dijeron, no toquemos esa historia. Llegamos, pero la señora Lucía, yo no sabía. Así que no, ella lo sabía todo. Durante el gobierno de Allende, en un país polarizado a causa del proceso social, los Pinochet se alinearon, en apariencia al menos, con el gobierno. Ella, por ejemplo, fue la que en el periodo de Allende, la que los acercó al ministro Toá. Ella hacía que los domingos, te fijas, los fueran a ver porque era conveniente. En el ensayo golpista de junio del 73, Pinochet figura en tenida de combate junto al general Carlos Prats y al ministro de Defensa José Toá. En ese minuto aparentaban ser cercanos a la familia de este último. Yo vi llorar a Pinochet cuando José dejó el Ministerio de Defensa, en mi casa. Entonces yo no sé a dónde empieza la hipocresía, a dónde era espontáneo, a dónde efectivamente lo lamentó. Luego del golpe de Estado, Toá moriría a causa de las torturas. La viuda del ministro recuerda hoy lo que Pinochet le dijo una semana antes del deceso de su marido. Yo no tengo ni una queja contra el ministro Toá, ni una. Ni el ejército tiene nada. Me dijo, pero si las otras ramas tienen, esa no es mi responsabilidad. En la Junta Militar, Lucía asumirá como primera dama. La mujer tras Pinochet, figura central en actos, ceremonias y protocolos. Sí, mandaba en su casa, pero también mandaba en la moneda. En el interior de Palacio, la reina saludó al presidente de Chile, esposa e hija. Porque su opinión era una opinión importantísima para el presidente Pinochet y para el equipo de gobierno. Porque cuando tenía que hablar en forma enérgica y fuerte, lo hacía para defender principios, valores y a la gente. Están colaborando como siempre lo han hecho por la grandeza de Chile. No es el 50%, bueno, 48%. Maternidad Lucía Iriar de Pinochet. Dirigirá distintas organizaciones de ayuda social. Su obra emblemática, el voluntariado de SEMA Chile, los centros de madres, proliferarán por todo el país. Le dio un rol a la mujer a través de estas juntas de vecinos, de organizarse, de estos centros de madre, de hacer algo que les permitiera sentirse mejor, con talleres de tejido, con actividades de centros de madre. Fueron miles y miles de organizaciones que ella fundó. Ellas rinden un... Convirtió a SEMA Chile en un ejército paralelo porque cada esposa de los generales para abajo tenía que participar. Hasta las esposas de los ministros las trataba de captar. Ella siempre estaba reclutando y había una especie de amenaza encubierta. O sea, tienes que estar bien conmigo, si no puedes sufrir consecuencias en tu carrera. Fueron sus años dorados. Instauró una estética, una moda entre las mujeres de los militares y ejerció su poder a plenitud. Estamos celebrando el día nuestro, el día dedicado a la madre. El protocolo de saludo se cambió para saludarla a ella antes que a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Un círculo de damas de
los generales empezaron a enojarse y a decirle, mi general, aquí usted le tiene que decir a doña Lucía que, por favor, nosotros la tenemos en alta estima, pero usted dígale que ella no puede dar órdenes. Entonces él le dice, mire, dígaselo usted porque yo no me atrevo. Y fue una mujer que se hacía escuchar por sus argumentos, por su perseverancia y porque era una persona muy bien informada. Ella siempre lo ha sabido todo. Lucía Iriart perseguía ferozmente a todos los oficiales que tuviesen alguna relación extramarital, digamos, que tuvieran amante. En cambio, a Contreras jamás lo persiguió. Nunca fue a acusarlo donde Pinochet y a exigir que hiciera algo Pinochet. Sí lo hizo con muchos otros, ¿no? Es que Manuel Contreras era el director de la DINA y garantizaba la protección de los Pinochet en el régimen. Ella intentaba mantenerse ajena a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura. Desgraciadamente es bien triste que mueran personas. A mí me duele cualquier tipo de personas que mueran, pero cuando esta gente se enfrenta y hace cosas tan violentas, bueno, indudablemente que tienen que caer. Y esas violaciones a los derechos humanos, el mismo general Pinochet asumió una responsabilidad política, pero una cosa muy distinta es dar orden para matar. Esa no las dio el general Pinochet, esa no las dio la señora Lucía, porque la señora Lucía era una persona comprometida con la fe, una persona de convicciones religiosas muy firmes. Este cariño tendrá que ser la fuerza que nos guíe hacia el triunfo y será la decisión mayoritaria del pueblo de Chile el que diga el gran sí que necesitamos. Ella se la jugó en el plebiscito por la continuidad del régimen y sufrió con la derrota. La señora Lucía siempre estuvo y aconsejó a su marido del respeto a esta decisión de toda la ciudadanía que se había volcado a votar y había ganado el no. Durante la transición, el poder de los Pinochet fue decayendo con los años. Las violaciones a los derechos humanos dieron pie a procesos judiciales que en Chile no prosperaron, pero en España la justicia logró lo imposible. Fue un periodo muy duro, acompañó al general Pinochet siempre. Fue una buena esposa, una esposa que estuvo siempre con él. ¿Por qué no le hicieron un juicio político cuando inmediatamente dejó la presidencia? No, esperaron ahora. Esperaron que estuviera enfermo, viejo, sin poder. Tras librar de la justicia española, el prestigio de los Pinochet se desmoronó por completo por las platas del Banco Rix. Como Al Capone, el clan era investigado por fraude tributario. 128 cuentas secretas operadas con identidades falsas ocultaban millones de dólares de origen ilícito. Y es un proceso judicial que no lo van a terminar nunca, porque no quiere terminarlo la justicia. Es una persecución política hasta el día de hoy que le hacen. El 10 de diciembre de 2006, Lucía Iriart cumplió 84 años, pero no hubo celebración alguna para ella, ya que ese día Augusto Pinochet murió en el hospital militar luego de agonizar una semana. La viudez le llegó en un muy mal momento. En octubre del año siguiente ingresó al hospital militar en ambulancia por un alza de presión. No era casual, ya que ese día sus 5 hijos fueron detenidos por la PDI por el caso Rix. Ella también debió quedar bajo arresto, pero se libró por su estado de salud. Los Pinochet salieron en libertad bajo fianza y ella se recuperó. Aquí hay una odiosidad tan grande de ver a algunos comunistas, por ejemplo, que celebran todas las semanas la muerte de la señora Lucía. Y vienen celebrando la muerte de la señora Lucía desde hace por lo menos 5 años. Después de los 85 años, su salud se volvió frágil.
A los 88 tuvo un preinfarto, a los 90 una descompensación, a los 94 una neumonía, justo cuando era investigada por apropiarse de bienes fiscales a través de SEMA Chile. Bajo el imperio de Lucía Pinochet, esto se transformó en un negocio inmobiliario para fines particulares. A los 96 años sufrió una caída a causa de un desmayo, pero no fue nada grave, ya que a los 97 asistió a la misa para conmemorar el aniversario de la muerte de Pinochet, y ahí le cantaron el feliz cumpleaños. Fue su última aparición en público. La justicia divina no puede dejar de estar. Si la de los hombres falla, la divina siempre estará. Lucía Iriart de Pinochet cumplió 99 años el 10 de diciembre. Siempre se dijo que viviría hasta los 100, pero el destino quiso otra cosa. Hoy día unos la lloran y otros celebran su muerte, lo que demuestra que nadie en Chile es indiferente a su partida.